Muy buen día tengan todos ustedes de nuevo. Y aquí ya estamos trabajando en la parte final de este tema número 3 del nivel uno, los objetos de R. Y en esta última parte vamos a ver cómo importar o exportar datos en RStudio. Para poder trabajar procesamiento de los datos en R, muchas veces los datos originales que requerimos trabajar no es que los vamos a poder ir construyendo como ya lo hemos hecho en el video anterior con los data frame, sino que tenemos que traerlos de una fuente que no está dentro de R, si se llama una fuente externa, y esos archivos tienen la información almacenada de distintas formas o están en distintos formatos. Aquí les vamos a traer algunos ejemplos de ello. Pueden ser archivos de Excel, perdón, archivos de Excel en versiones 2000, perdón, 97-2003, que son reconocidos porque son archivos de Excel que tienen la extensión al final del nombre XLS. Dentro de otras cosas, solo permiten poco más de 65,000 filas y 256 columnas. Esos archivos, la última vez que aparecieron o que eran permitidos solo trabajar en este archivo, en este tipo de archivo en Excel, fue en el año o en la versión de Excel del 2003. Ya para la versión de Excel del 2007 se hizo una mejora sustancial en la capacidad y esta capacidad ya permite mucho más almacenamiento de datos, más de 1 millón de filas y más de 16,000 columnas, y son reconocidos desde ese momento hasta la fecha porque, perdón, en el nombre del archivo su extensión es XLS y le agrega una X al final. Ok, entonces estos archivos tienen más capacidad y los dos se pueden, de los dos se pueden traer datos a R. También podemos trabajar archivos planos de texto que son archivos TXT, archivos delimitados por comas, delimitados por puntos y comas y delimitados por tabuladores. Todos estos son archivos planos en este tipo de formato. Y hay otro archivo plano que es un archivo CSV, perdón, que por lo general cuando lo estamos visualizando vemos un archivo Excel, pero a la hora de almacenarse es un archivo plano en ese formato. Entonces, esa es una posibilidad y de todos ellos podemos traer información a R. Ok, principalmente estos van a ser la mayoría van a ser archivos de Excel y archivos CSV los que vamos a trabajar, pero también vamos a ver archivos de texto para que vean las posibilidades. Principalmente vamos después a ver otro tipo de archivo, pero mayoritariamente CSV son los que se trabajarían en este curso. Ok, si yo quiero traer datos, importarlos al programa, esas serían las extensiones, pero también puedo sacar los datos. Entonces yo puedo utilizar algunas de las funciones que nosotros vamos a ver, pero para poder hacer R requiere algunos paquetes especiales, sobre todo para manejar archivos de Excel. Entonces, esos paquetes no están instalados de previo en R, por lo que requerimos, perdón, instalarlos para poder trabajar. Perdón. Y recordar que en la primera clase se les dijo que ustedes tenían que tener un Java instalado en su computadora y ese Java ustedes tienen que revisar para que estos paquetes los puedan trabajar. Si no,
no es posible poderlos utilizar. Recordemos, por ejemplo, que nosotros, si usted esto nunca lo ha instalado, no lo tiene instalado, o cómo saber si esto ya lo tengo disponible en el R. Entonces vamos al el documento de R y aquí en paquetes yo puedo buscar los paquetes que tengo instalados, perdón, que es real. Vamos a ver si aquí me deja verlo. Ajá. Ok. Vamos a buscar los que me está solicitando. Por ejemplo, Real XL. Entonces vamos aquí y vamos a buscar Real X y aquí me aparece, que es la lectura de archivos de Excel, ¿verdad? Ok. Vamos a ver si tengo este otro instalado, que es Real R, para leer archivos, sobre todo planos. Entonces yo digo Real R, aquí me aparece, perdón, el paquete instalado. Recuerde, tengo que estar en la viñeta del paquete y usar el buscador para ubicarlos. Ok. La librería XLSX. Entonces igual hacemos XLSX y aquí tenemos los dos paquetes que nosotros ocupamos, ¿verdad? Aquí tenemos dos paquetes que nosotros ocupamos. Entonces, si ustedes no los tienen instalados, entonces lo que hacemos o lo que ustedes harían es, recuerden, se van a paquetes, le dicen instalar y aquí vamos a empezar a escribir, perdón, real XLS, perdón, real XL, le doy un espacio, XLSX, le doy otro espacio, XLSX Heart, le doy otro espacio, vamos a ver, y el real X, y le doy otro espacio. Entonces, los nombres que yo ocupe, perdón, disculpe, los nombres que yo ocupe, trabajar, lo que voy a hacer es aquí separarlos con un espacio para poderlos llamar de una vez todos. Aquí le dice separar en múltiples paquetes con espacio o utilizando una coma. En este caso yo hago un espacio y después que lo hago le digo que los instale, verificando que tenga que instalar dependencias activado. Yo no lo voy a hacer porque ya los tengo. Le dan instalar. Eso no, no les va a generar ahí ningún problema. Y luego de ello, vamos a utilizar estas carpetas. Ok. Entonces lo primero que hago, bueno, aquí también tengo que utilizar Java, RJava. Entonces vamos a buscar aquí a ver si tenemos RJava. Aquí está RJava. Igual, si usted lo ocupa instalar, le pone RJava y lo instala. Ok. Disculpen. Ok, seguimos. Entonces, una vez que los instalamos, ya los podemos llamar para poder trabajar con ellos. Ok, ya los podemos llamar para poder trabajar con ellos. Los pegamos dentro de un chon para que puedan correr y los corremos para ver que no vaya a haber ningún problema.
Si no da ningún problema aquí, ninguna señal de alerta, es que los paquetes están correctamente instalados, cargados y los podemos trabajar. ¿Ok? Entonces, después de ello, lo que vamos a empezar a hacer es traer información que está fuera de R para poder sacar trabajar esos datos. Una nota aclaratoria que hacemos aquí es que los datos deben estar en la misma carpeta del código de R. Entonces, recordemos que cuando yo me vine aquí, archivo, salvar como, bueno, ahí lo estamos ya, ahí quedó guardado, pero si yo quisiera aquí, perdón, vean que, disculpen, en la carpeta de las clases es esta. En la carpeta de las clases, ustedes tienen, yo tengo aquí el archivo de clase que estoy trabajando y tengo que tener los archivos de lectura en los cuales yo me voy a traer los datos a R para poder trabajar perdón, esta parte. Aquí, perdón, lo que vamos a hacer, ajá, ya cargamos los datos. Ahora vamos a traer archivos de Excel. Entonces vamos a traer, aquí vamos a corregirlo en el documento, vamos a corregirlo de una vez porque es importación lo que estamos haciendo. Aquí lo tenemos abierto. Ok, entonces aquí vamos a corregirlo para subírselos de una vez. Correcto. Vamos a ver. Existen varias formas de importar. Aquí. Ok. Perdón, vamos a importar. Entonces, importar datos. Lo que vamos a hacer acá. Y vamos a ver los diferentes formatos. Entonces, yo puedo tener un archivo de Excel que tiene los nombres de las variables y, perdón, un nombre en la hoja y yo lo voy a traer. Recuerden que este archivo, un archivo de Excel versión 2007, me voy a traer los datos. Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a traer los datos. Voy a utilizar, perdón, este paquete. Cuando yo pongo el paquete dos veces, dos puntos y la función, lo que estoy diciéndole a R es que utilice esta función que pertenece a este paquete. Y no haría falta que yo haya cargado las librerías. Ahí se lo dejamos nada más como para que lo vean. Ahorita lo podemos simplificar. Si yo ya cargué aquí esta librería, entonces esta parte no hace falta. Lo voy a correr aquí en la clase, le va a quedar así, ¿verdad? Y vean cómo los datos que tengo yo en este archivo ya me los traje el R y lo guardé aquí en importación 01. Ok. Y lo que le estoy diciendo es que vaya a este archivo, ubique esta hoja y me traiga los datos que se encuentran allí. Entonces yo le puedo decir que me traiga los datos, que use los nombres de las variables que están en el archivo y le estoy diciendo en cuál hoja en específico, ¿verdad? Y ahí están los datos que se pueden trabajar. Aquí también podemos probar el head, la función head, donde yo le estoy pasando
el import 01 y me va a mostrar únicamente los primeros 6 datos. Para recordar lo que hicimos anteriormente. Las primeras, 6 filas. Ok. Si yo no le digo cuántas filas quiero, me trae las primeras 6. Eso era nada más para que recordamos lo que hicimos la vez pasada. En el anterior video. Ok. Otra opción es que yo voy a decir que me mantenga esos, perdón, que me mantenga esos nombres de las variables, pero este archivo solo contiene una hoja. Esta opción que utilizamos aquí diciéndole de cuál hoja quiero que me lo traiga es porque si este archivo tiene más de una hoja, yo especifico el nombre. Si el archivo no tiene más de una hoja, solo tiene los datos con los que yo voy a trabajar, no hace falta que yo le indique, el nombre de la hoja. Aquí le estoy quitando esto porque arriba cargamos el paquete. Aquí lo vamos a hacer la importación número 2. Y aquí vamos a utilizar un segundo archivo que solamente tiene una hoja, que es el archivo 2. ¿Verdad? Es esta parte que estamos haciendo aquí, el archivo 2. Datos 02 contiene solo una hoja, igual carga los datos. Perdón, igual carga los datos. Pero yo aquí ya no le estoy diciendo cómo se llama la hoja porque solo este archivo solo contiene una hoja con información. ¿Verdad? Es este archivo 02. Ok. Entonces vean que yo puedo tener un archivo que tiene varias hojas. Le digo cuál hoja quiero. Puedo tener un archivo que tiene una sola hoja. No hace falta que le indique la hoja. Si no se indica la hoja y tiene varias, siempre vas a traer la información que está en la primera hoja. ¿De acuerdo? Perdón. Otra opción de traer datos son archivos TXT donde los datos no tienen nombres en las variables y además está delimitado por tabuladores, que es un formato de descarga de algunos programas informáticos. Aquí ya tengo que utilizar otra función, no la función readxls, que la podemos ver acá, que pertenece a este paquete, sino ya una función que trae R. ¿Cómo sé yo que es de R? Vamos a ver por acá para que lo reconozcamos. Ok. Vea que si yo utilizo Rail XLSX, me dice aquí a cuál paquete pertenece. Y si yo utilizo el otro que estamos usando, Rail Table, bueno, me dice que es del paquete del Real R, ¿verdad? Vamos a ver si es esta la que estamos utilizando o es con un punto. Ven que tenemos dos versiones. Y la que es con punto, read.t. Y ve que aparece aquí que es utils. Estos todos los que dicen utils significa que es del paquete utilitario de R, el paquete base. No ocupa paquete extras para poderlo trabajar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una importación de datos de un archivo plano txt donde no tiene encabezados. Esto significa este here. No tiene encabezadas en las columnas. Está separado por tabuladores y los decimales tienen de separador un punto. Ok. Entonces lo traemos para acá.
lo corremos y vemos cómo también carga los datos. Y vemos que en todas las variables puso desde V1 hasta V5 porque le decimos que no tenía encabezados en los datos. Eso no es ningún problema porque nosotros, perdón, ya sabemos cómo renombrar a esa importación de datos 03 los encabezados de esas variables. No importa que no los traiga, venimos aquí a R y desde R le corregimos los nombres, ¿verdad? El nombre del empleado no es el nombre de la fila, es una variable adicional, entonces por eso aquí la estamos renombrando. Eso ahí como para que lo tengan presente, es una variable adicional. Ok, entonces ven que ahí le recambiamos el nombre y los pusimos. Perdón. La otra opción de traer datos de importación de datos son los archivos CSV o delimitados por comas. Si el formato de separar decimales en el sistema de la computadora está por coma, que es el formato latino, automáticamente se guardará el archivo separado como punto y coma, ya que estos son los separadores de decimales, es una coma. Ok, una aclaración. Estos archivos CSV dicen que se llaman delimitados por comas, pero esto del nombre proviene de un formato gringo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los separadores de decimales es el punto y los separadores de partes son las comas o los separadores de miles. Entonces, por eso aquí dice que usa separadores de comas por reconocer una parte, pero en el formato latino la coma separa decimales. Entonces yo aquí le voy a decir que vaya a leerme este archivo CSV, que el separador de los datos es un punto y coma y los decimales tienen un separador de coma. Y además, este archivo sí tiene los encabezados en las columnas. Entonces aquí me estoy trayendo los datos, lo estoy cargando, perdón, lo estoy cargando. Vamos a R y lo vamos a correr por acá. Y aquí ya tenemos los archivos listos. Entonces vean que tenemos archivos desde Excel, desde archivos planos y archivos CSV para traernos datos. Ok. Lo último que vamos a hacer es cómo sacar datos de R o cómo llevárselos hacia archivos externos. La primera forma, perdón, la primera forma que vamos a ver es sacar la información que tenemos y guardar un data frame por cada por archivo. Entonces ven que nosotros tenemos la importación 01 que hicimos, la 02, la 03 y la 04. Entonces vamos a ir a crear un archivo de Excel por cada uno de ellos. Entonces, los datos que ya tenemos cargados en esta variable, si vamos al R, aquí vamos a ver las variables. Aquí yo veo, perdón, los data frame, aquí los podemos ver. Este es la importación 01 que hicimos. Lo mismo con la 02, 03 y 04. Y lo que vamos a hacer, entonces, es en lugar de leerlos de afuera, es llevarlos desde R, que los tenemos acá. Ya los tenemos aquí en R, ahora los vamos a sacar. Vamos a exportarlos. Entonces aquí le vamos a poner exportar datos. Sacarlos del programa para llevárselos afuera. Hay diferentes formas, pero una es sacarlos en un archivo Excel.
Entonces se utiliza una función que se llama escribir XLSX. ¿Cuál es el data frame que yo quiero llevarme? ¿Cómo se va a llamar el archivo nuevo? Aquí tengo que utilizar hasta la extensión del archivo. ¿En cuál hoja quiero que lo guarde? Y este append true lo que significa es que se va a hacer la creación de este libro completamente nuevo. Este argumento siempre tiene que estar para poderlo corregir. Entonces lo que vamos a hacer es este importación 01 lo voy a ir a guardar el archivo exportar 1 en la hoja datos 01. Lo mismo con la importación 2, ahora el archivo se llama exportar 2. La importación 3, el archivo que va a crear se llama exportar 3 y la importación 4 a exportar 4. Y todos estos archivos los podemos ir a crear de una sola vez. Si vemos, aquí tenemos la carpeta de las clases, vean que solo tenemos los datos que estamos leyendo. Cuando nosotros vamos a crear aquí los datos, los archivos de exportar 01, 02, 03 y 04, lo que hacemos es que lo corremos, aquí los está creando, vamos a la carpeta y aquí ya los creó, ¿verdad? Entonces vean que creo, perdón, el datos 1, exportar 1, el nombre de la hoja se llama datos 01, en exportar 2 almacenó lo que teníamos allá y aquí creó los archivos. ¿De acuerdo? Aquí creo los archivos. Hay que tener una aclaración aquí. Para crear los archivos de Excel en una sola tabla, o digamos, si yo quiero crear cada tabla en un archivo independiente, yo tengo que eliminar el archivo existente si quiero volver a correr esto, porque aquí les va a dar un error. El archivo ya existe. Como ya existe, yo no lo puedo volver a crear. Aquí lo que me dice es que hay un error porque este archivo ya existe. Si yo lo corro y quiero volver a corregir estos datos, lo que tengo que hacer es ir a la carpeta y eliminar las anteriores descargas y las anteriores exportaciones. Entonces las elimino y ahora sí lo puedo volver a correr. Lo vuelvo a correr y ya no me da problemas porque los archivos ya no existían. Pero una vez que existen, ya no los puedo volver a generar hasta que no vaya ya a borrarlos. ¿Qué pasa si yo lo que quiero ahora es, en lugar de que me haga un archivo para cada grupo de datos, quiero que me haga un único archivo y me saque todos los datos? Lo que va a hacer es separarlo ahora por hojas, ¿verdad? Entonces vamos a construirlo, va a crear un Excel poniéndole también nombres a las hojas. Entonces lo que vamos a hacer es la importación 01, la va a guardar en un archivo que se llama exportación total y esa la va a guardar en la hoja 1. Como yo voy a utilizar el mismo archivo para los segundos datos y lo voy a guardar ahora en la hoja 2, este argumento de append verdadero, tengo que quitarlo de aquí y dejarlo en las otras hojas que yo le vaya agregando al mismo archivo. Eso sí tiene que quedar claro. Eso sí tiene que quedar claro. Si yo utilizo el mismo archivo para un grupo de data frame, la primera vez no se pone y en las otras veces sí se tiene que poner, porque lo que hace es que va agregando hoja por hoja. Ahora, ¿qué pasa si yo saco todos los datos y agrego un único archivo? Voy y creo un único archivo. Entonces, si todos los datos yo los saco en un único archivo y yo me vengo aquí y vean que aquí tengo ya exportar total, puedo ir a abrir el archivo Excel y vean que tengo aquí datos 01, datos 02, datos 03 y datos 04.
Aquí tengo las 4 hojas independientes. Y el archivo ahí ya está creado. Si yo creo un único archivo y yo lo vuelvo a correr, aquí no voy a tener problemas como si creo archivos independientes. Entonces esa es la segunda aclaración que está acá. Cuando el archivo Excel tiene varias hojas, permite actualizarlo sin tener que eliminarlo. Cuando tiene una única hoja, sí hay que eliminarlo antes de volver a crearlo. ¿Qué pasa? Yo ya lo exporté en un Excel para cada data frame, en un único Excel para toda la lista de data frame que yo quiero sacar. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a exportar en un archivo plano. Entonces aquí yo le voy a decir que escriba table, write table, se llama la función. Le voy a decir que tome estos datos y que le vaya y que los guarde en exportar 1.txt porque va a ser un archivo plano. Y aquí ya tengo que decirle qué características va a tener. Bueno, yo quiero que use el separador de punto y coma, el separador de decimales que le ponga una coma, que esta tabla que quiero que usted saque va a tener nombres de filas y va a tener nombres de columnas. Entonces, de esta otra forma, yo saco la información, pero ya no en un archivo Excel, sino en un archivo plano. Ahí saco la información, puedo ir a la carpeta y aquí está exportar 01. Y aquí las divisiones las creo con las características que nosotros indicamos allá. Ok. Y por último está lo que es también exportar los archivos a CSV. Todos los archivos de subida tienen la opción para exportarlos. Entonces ahora vamos a escribir write CSV y aquí no tenemos que especificarle como en este archivo plano todas estas caracterizaciones, nada más es sacar los datos. Y él solo reconoce la forma correcta de crearlo. Entonces de esta otra forma lo sacamos, el archivo se llama exportar 1, pero es un formato CSV. ¿Qué sería este archivo que tengo acá? Vean que si lo visualizamos acá es igual a un archivo plano. ¿De acuerdo? Recuerde que para poder correr el código debe borrar los archivos en el Excel anteriormente creados para actualizarlo. Y más adelante vamos a ver cómo borrarlos de forma automática. Ok, otra forma de trabajar los data frames son archivos DR, que son archivos para almacenar datos de un formato .rds. Se pueden exportar datos preparados a unos archivos especializados de R para guardar las tablas de datos y luego volver a cargarlos en tiempos menores que si se hace de una fuente original como las anteriores que nosotros vimos. Y esto es especialmente útil en el caso de tener que constantemente estar cargando los mismos datos. Estos archivos tienen una extensión .rds y para poder trabajarlos vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, tenemos que tener el directorio o la ruta donde se va a guardar el archivo. Entonces aquí vamos a hacer una aclaración. Recuerde que se debe usar el slash en lugar del que normalmente viene en las carpetas de Windows, que es inverso. Este es hacia arriba, los otros vienen hacia abajo. Ahorita hacemos una aclaración de ello. Y segundo, nombrar de cómo se va a llamar el archivo creado. Luego de ello, se va a usar la función salvar RDS para guardar el data frame y real RDS para cargar de nuevo los datos. Entonces aquí vamos a hacer la corrección. Primero vamos a crear una función, una variable que se llama ruta. Vamos, a hacer el proceso. Vamos a crear una variable que se llama ruta para ver dónde se va a guardar el archivo. Y el archivo entonces yo lo voy a guardar aquí en la carpeta que ustedes deseen. Yo voy a mantener esta carpeta de clases, entonces estando acá,
yo marco aquí, esto todo se me marca en azul y le voy a dar copiar, ¿verdad? Le voy a dar copiar, me lo voy a traer para R y dentro de un chon tengo que crear la variable. Dentro de un chon creamos la variable que se llama ruta, la asignamos, abrimos comillas y dentro de esas comillas tenemos que pegar la ruta. Y vean que por lo menos si ustedes trabajan en Windows, viene este slash hacia abajo. Y en R, para que esto sirva, yo tengo que pegar el slash hacia arriba. El slash hacia arriba es el signo de división. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todas estas divisiones de carpetas que hace el sistema, tenemos que venir a corregirlas. Tenemos que corregirlas. Todas, no puede faltar ninguna porque si no nos va a dar un error. Ok. Entonces ahí los vamos corrigiendo todas con cuidado, una por una, en orden. Para que yo aquí lo hice, para hacerlo más rápido, lo hice hacia atrás y hacia adelante, pero lo van en orden y van revisando para que no tengan ese error. Ok. Entonces ahí ya crearon la ruta donde van a ir a guardar el archivo. Después, ¿cómo es que se va a llamar el archivo? Entonces el archivo le vamos a poner un nombre, el nombre que ustedes quieran, datos exportados, ¿verdad? Le vamos a llamar de nombre datos exportados. Y después de ello, lo que vamos a hacer es usar la función paste, que es una función para concatenar, para crear la ruta completa. Y la ruta completa tiene que incluir el nombre del archivo. Aquí vamos a hacer este paste agrega espacios cada vez que yo uno partes, entonces yo voy a unir la ruta, que es todo esto, con el nombre. Bueno, aquí al final, perdón, creo que nos hizo falta. Aquí al final tenemos que agregarle un último slash para prepararlo para que reciba este nombre. Esto no, aquí al final tiene que tener uno para que reciba el nombre igual que acá, para que lo puedan hacer. Ok. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nombre que va a ser arch de archivo y le voy a asignar y voy a usar paste. Hay dos funciones, una que se llama paste y otra que se llama paste0. Esta paste agrega espacios, esta es paste0. Vamos a usar esta que es una alternativa a la que tenemos allá. Y simplemente lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar ruta y voy a agarrar nom y los voy a unir. Si después yo quiero ver qué es lo que está en esta variable que acabamos de crear, vamos a ver que están estas dos cosas unidas. Entonces lo corremos y vemos que aquí simplemente agarró la ruta y le agregó el nombre que al final yo quiero que tenga el archivo, que es este. Ok, aquí, perdón, tenemos que ponerle la extensión RDS. Vamos a corregirlo. Porque ese es el tipo de archivo que vamos a ir a crear allá. Aquí lo agregamos dentro de esta función, pero es lo mismo que yo se lo agregue aquí. Nos ahorramos este paso. Y al final, entonces, lo que yo voy a tener es la ruta de trabajo y cómo quiero que se vaya a llamar ese archivo. ¿Ok? ¿Cómo quiero que se vaya a llamar ese archivo? Y después lo que voy a decir es, vaya y guárdeme los datos. Entonces yo le voy a decir, vaya, sálveme los datos RDS y en file, vaya, utilice toda esta variable que yo creé acá. Entonces de esta forma vamos a ir a guardar los datos. Ok. Entonces vamos al R y con el save
Los guardamos. Ahí ya los guardamos. Aquí no hicimos nada. Porque lo que hizo fue ir a crear este archivo. Ese es un archivo que guardó esa base de datos y está preparado también para que yo después lo pueda llegar a leer. Entonces vean que de esa forma lo guardamos y ahora lo que tenemos que ir a hacer es a volverlo a llamar, pero yo lo voy a llamar con otro nombre, ¿verdad? Entonces yo lo que le voy a decir ahora es nada más que vaya y que lea este archivo. Simplemente lo que le voy a decir es el archivo que está en esta dirección y le paso todo el nombre del archivo. Le paso todo el nombre del archivo. Ok, entonces de esa forma lo cargamos los datos. Aquí yo voy a tener ya voy a tener cargado los datos. Recuerda que yo le cambié aquí el nombre, le llamé diferente a lo que ya traíamos, pero tengo los mismos datos que en la importación 1, que en la importación 5 son los mismos datos, nada más que este lo habíamos hecho con Excel y este ahora lo hicimos con un archivo especial de R. Ok. Aquí nos pudimos haber ahorrado, digamos, todo esto. Esto se utiliza, esta ruta se utiliza si yo quiero guardar el archivo en un lugar distinto al que estoy trabajando. Digamos que esto no lo pudimos haber ahorrado si yo siempre quiero mantener el archivo aquí en esta misma carpeta. Pero si vemos en el ejemplo que pusimos acá, esto pertenece a otra carpeta diferente donde yo estoy trabajando. Entonces, si yo quiero crear una carpeta específicamente para guardar datos, entonces agarro esa carpeta específica para guardar datos, la pongo acá. Y voy a guardar los datos ahí como yo guste. Esto no lo ahorramos si yo quisiera guardar, si yo voy a guardar esos datos donde estoy corriendo el R, este paso no lo podríamos haber ahorrado. Ok, pero es para que ustedes también vayan conociendo un poco eso. Entonces al final se puede apreciar como en las dos tablas son las mismas, la importación 1 que fue creada anteriormente con Excel y la que exportamos ahora en formato RDS. Y luego ustedes las podemos traer en este otro grupo de datos. Algo importante con este formato es que se reescriben cada vez que se va a correr el código. Vamos a ver si aquí voy a hacer una corrección, perdón, que ya la vimos. Vamos a corregirlo de una vez para darles el material completo. Que se corre el código acá. Lo vamos a dejar por ahí. Ok, entonces cada vez que ustedes corren el código, este archivo se hace. Y aquí al final lo que estamos haciendo es cómo crear un procesamiento para eliminar archivos de Excel que ya existen. Entonces, ¿cómo comprobar que existe el archivo? Entonces vean que yo voy a utilizar la misma ruta de allá. Esto que yo uso aquí es para cambiar la ruta de trabajo. En el caso de nosotros no hace falta. No lo vamos a utilizar porque vamos a trabajar en la misma ruta donde estamos. Recuerde que yo aquí estoy en la clase, aquí tengo el archivo de R, entonces todo lo que yo haga sin indicarle una ruta distinta lo voy a hacer sobre esta carpeta. Entonces yo le voy a decir que vaya a eliminar este archivo que se llama exportar 1 y que es un archivo Excel, ¿verdad? Vamos a verlo aquí, nada más para que lo vean que es un archivo de Excel. Este exportar 1, hoja de cálculo de Microsoft Excel, entonces yo lo voy a eliminar. Y vamos a crear aquí un proceso para poder hacerlo. Entonces lo que va a hacer esto es, va a ir a revisar si el archivo existe. ¿Cuál archivo?
el nombre que yo quiera ir a revisar del archivo y el formato del archivo. Y voy a guardar esto. Esto lo que hace es devolverme un valor lógico. Ahorita lo probamos y lo revisamos. Si revisando ese archivo me dio un valor verdadero, va a ir a eliminarlo. ¿Cómo lo voy a ir a eliminar? Con esta otra función que se llama archivo remover y el nombre del archivo. Y aquí estamos viendo también un poquito de las funciones que vamos a ir a ver después, que es un ciclo o una función sí, como las conocidas en Excel. Entonces aquí lo que está diciendo es, si el archivo que estoy yo revisando existe, entonces elimínelo, ¿verdad? Entonces vamos a ir a correr este proceso para allá. Vamos a ahorrarnos esta ruta porque estoy trabajando en la misma carpeta y lo vamos a trabajar acá. ¿Cómo se llama? Revisar, se llama, vamos a cerrarlo, se llama exportar 1. Entonces yo le voy a decir que vaya a revise el archivo que se llama exportar1.xlsx. Y si ese archivo se encuentra, ok, regálame un segundo nada más porque parecer tuvimos por ahí un inconveniente. Ok, vamos a repasarlo brevemente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ir aquí, vamos a ir a revisar si en la carpeta que yo estoy trabajando existe un archivo que yo quiero eliminar y con esta función me va a devolver un valor lógico si esto se cumple. Entonces vamos a ir, corremos esto y vamos a ver que aquí en archivo me va a dar un valor verdadero. ¿Por qué? Porque en la carpeta que yo estoy trabajando, exportar 1 en el formato Excel existe. Ahora, como esto me dio verdadero, voy a ir a ejecutar esta tarea. Entonces aquí me va a decir, si el archivo existe, vaya y lo elimina. Entonces con esta otra tarea, va a ir a eliminar el archivo. Entonces yo le doy correr a eso. Y cuando me voy a la carpeta, me encuentro que el archivo de Excel, que se llama exportar 1, ya no existe. El archivo Excel que se llama exportar 1 ya no existe. Ok. Entonces, ahí ustedes tienen más claro de cómo poder eliminar archivos con esta pequeña instrucción. Si está en una ruta en específico, yo se lo tengo que poner con esta función que lo que hace es cambiar la carpeta de trabajo por una ruta en específico e ir ahí a revisar esto y ejecutarlo. Este ejercicio de eliminación puede hacerse en cualquier tipo de archivos visto para exportar o para importar los datos. ¿Ok? Para más detalle de los formatos permitidos para importar o para exportar, usted lo puede buscar información en la web y algunas otras de las fuentes aquí se las ubicamos para que lo puedan consultar. Muy bien, y ya con esto terminamos. Estamos en la tercera semana a seguir aprendiendo, a seguir trabajando y esperamos poder ayudarles en todo lo que esté en nuestro alcance, en todas las dudas que ustedes tengan. Recuerden hacérnoslas llegar y seguimos trabajando. Por el momento, muchas gracias y cualquier consulta, recuerden nuestros canales de comunicación y estamos para servirle. Muchísimas gracias y buen día.